se tiene la función racional h de x igual a x más 1 sobre x al cubo menos x. Calcular el dominio de esta función racional. Entonces el primer paso es igualar el denominador g de x a 0. Entonces se tiene que g de x es x al cubo menos x igual a 0. El segundo paso es calcular las raíces de esta ecuación. Para ello se va a factorizar de la siguiente forma. Se observa que se tienen dos términos, este término y este término. Ambos términos tienen una x en común. Entonces se va a factorizar una x de la siguiente forma. Se tiene x por... Al factorizar una x aquí, se obtiene x cuadrada. Si se observa el proceso a la inversa, se tiene que x por x cuadrada resulta x cúbica menos, si en este término se factoriza una x, únicamente queda 1. Si se realiza el proceso a la inversa, se tiene que x por menos 1 resulta menos x. Entonces esto es igual a 0. Y esta es la factorización parcial de esta ecuación. Parcial porque aún no se concluye. Se continúa y se tiene que esta x permanece igual. Si se observa con cuidado, aquí se tiene una diferencia de cuadrados, de la forma a al cuadrado menos b al cuadrado, que se factoriza como 2 factores. Se obtiene la raíz de este término, se anota aquí. Se obtiene la raíz de este término, se anota aquí y se anota aquí. En un factor va la suma de los términos y en el otro factor va la resta o diferencia de los términos. Aplicando esta factorización en esta parte, resulta lo siguiente. Se tienen dos factores igual a 0. La raíz de este término resulta x, que se anota aquí y se anota aquí. La raíz de este término resulta 1, que se anota aquí y se anota aquí. Entonces en este factor va la suma de los términos y en este factor va la resta o diferencia de los términos. Ya se tiene la factorización total de esta ecuación. ¿Pero para qué se factoriza? Pues se factoriza para encontrar a las raíces de esta ecuación. Para ello se va a aplicar el teorema del factor nulo. Entonces cada factor, en este caso se tienen tres factores, 1, 2, 3 factores. Cada factor se iguala a 0. Entonces el primer factor se iguala a 0. Y esa es la primera raíz, raíz 1. El segundo factor se iguala a 0, entonces se tiene que x más 1 es igual a 0. De aquí se despeja la x, se tiene que x es igual. Este más 1 pasa al segundo miembro de la ecuación como menos 1. Y esa sería la raíz número 2, x subíndice 2. Se toma el tercer factor y se iguala a 0, entonces se tiene que x menos 1 es igual a 0. De aquí se despeja la x y se tiene que x es igual a menos 1. Se le pasa al segundo miembro de la ecuación positivo y queda que x es igual a 1. Entonces esta sería la tercera raíz, x subíndice 3. Entonces, el tercer paso es indicar el dominio de la función h de x, el cual va a ser igual al conjunto de todos los valores de x que pertenecen a los números reales, tales que x sea diferente de 0, y tales que x sea diferente de menos 1, y tales que x sea diferente de 1. Se cierran las llaves del conjunto. Pero ¿por qué razón estos tres valores no pueden formar parte del dominio de esta función? Pues si se sustituye cualquiera de estos tres valores en la función, puede que se obtengan los siguientes dos resultados. Puede que se obtenga la división de 0 sobre 0, lo cual es una
indeterminación matemática que indicaría la existencia de un hueco en la función h de x. El otro resultado que se podría obtener al sustituir alguno de estos tres valores en la función sería alguna cantidad dividida entre 0. Y la división entre 0 no existe. Entonces, por esta razón, es que ninguno de estos tres valores puede formar parte del dominio de esta función h de x. Gracias por su atención.